Hola a todos jóvenes, bienvenidos a conocer una de las últimas casas de nuestros queridos amigos y maestros Space Workers, Enrique Márquez, Rui Diniz. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Bien, muy Todo bien, todo bien, gracias. Muchísimas gracias por recibirnos, por aceptar la invitación. Platíquenos, por favor, un poco de dónde nos encontramos y qué vamos a ver el día de hoy. Nos encontramos en una pequeña ciudad de Portugal, de norte de Portugal, que se llama Paços de Ferreira. Bueno, vamos a mirar una vivienda que hemos desarrollado para un cliente que la verdad es la segunda casa de cliente. El cliente ha comprado aquella casa, la casa que está justo al lado de esta actual casa. Aquela casa ha sido su primera casa, su primera habitación. Después no ha conseguido morar en aquella casa por problemas estructurales y después de mucho tiempo discutiendo con la persona que ha vendido, decidió empezar esta casa desde raíz y nos ha contratado para devolver su casa. Bueno, esta es una casa desarrollada en un espacio que inicialmente tendrías que tener dos pisos y que la arquitectura sería semejante a la casa que está construida alrededor. Y nosotros intentamos aceptar el desafío de transformar eso en un proyecto un poquito más sencillo, un poquito más que explorase un poquito más de privacidad del cliente y un poquito más de la propia topografía del terreno, porque te podemos compartir las plantas para que lo mires. Claro que sí. La forma es muy extraña, lo parece. Sí, eso es. Lo parece una forma muy extraña, muy rara. Creo que era por eso que ninguém había comprado esta parcela de terreno, porque tiene una frente muy estrecha para la rua, para la calle. Entonces era muy difícil desarrollar aquí algo dentro de aquel registro. Entonces, esto es uno de los motivos, además del tema de la privacidad, pero la forma, la configuración del terreno ha dado el tema de la casa. Bueno, y lo que intentamos desarrollar, los clientes, a ellos les encanta el uso de hormigón. Y lo que queríamos trabajar era una casa que es totalmente en hormigón en el exterior, en concreto, y al interior es lo contrario, es muy leve, como puedes mirar, pero el exterior es todo en concreto. Solamente intentamos jugar con las texturas de concreto que se van cambiando de horizontal para vertical, de forma a intentar acentuar un poquito la geometría y la proporción de la casa. Hay una línea que te marca todo lo que es las entradas, las ventanas, y esa línea te separa después para un cuerpo un poquito más alto, para que se quede con un peso mayor do que en la realidad necesitábamos, pero por el tema de la estética, del efecto que se pretendía con estos recortes de los volúmenes. Y aquí también habíamos cambiado la textura del hormigón. Entonces en la primera mitad de la casa tenemos el hormigón con esta textura de madera en la vertical, y después de esta línea de latón pasamos esa textura para un elemento horizontal, como si fuera una tampa por arriba de las paredes que dibujan los espacios. Empieza la magia. Bienvenido. Es casi como negativo, ¿verdad? Sí. La casa es dura, ¿verdad? Es pesada por fuera. Sí, pero por dentro es mucho ligera, sí, muy leve y muy transparente. Porque por fuera te parece una casa completamente encerrada, pero aquí dentro tienes mucha luz. De repente entender algo de esos patios, crees que toda la casa tendría una forma definida, pero aquí te das cuenta que es
Es mucho más misteriosa, ¿no? Sí, sí. No te ha contado mucho en este Sí. primer espacio. Sí, pero si la miras en planta es muy sencilla. ¿Cuántas habitaciones tiene? Tres, tiene tres. Tres Sí, habitaciones, O sea, todas las paralelas o todas todas paralelas. Esto es una línea Ajá. y después tienes los volúmenes con las funciones que interceptan esta, como que fuera la espina dorsal de la casa. Y después todos los espacios de estar, de utilización, se salen o para la derecha o para la izquierda. ¿Y estamos alineados al lado derecho del terreno? ¿O ustedes colocan la pieza alineada al centro? Al centro Sí, del porque Es irregular, ¿verdad? el terreno no es regular. Lo que veo. Creo que No, de ese lado este es muro es regular. regular, De la derecha es un muro continuo. pero los volúmenes tienen diferentes avances, no siguen todos alineados, Ok. son todos desalineados. Ok. Bueno, Sí. y eso es que, bueno, si tú te llegas a la casa a pie, entras en este espacio. Si llegas de carro, tienes este espacio, tú haces la conexión toda para garaje. Por aquí era o espacio que mirábamos a poco, porque en una primera fase teníamos aquí un portón que cerraba la garaje, pero después se ha optado por quedar con la garaje totalmente abierta. Aquí en el interior de la garaje, el perfil de latón que tenemos por fuera, aquí ha sido sustituido por una línea de luz, entonces la luz de la garaje es este elemento Excelente. que anda aquí, que tiene exactamente la misma espesor y la misma altura del elemento que tenemos en el exterior. Y Esa línea está en el interior también, ¿verdad? También en algunas las ventanas tienes en las ventanas sí, pero en el interior de las paredes no, esa línea no tiene continuidad. Ahí es una zona de técnica, contiene toda la maquinaria. ¿Y el piso, el pavimento, de qué material es? Es semejante al piso de los campos de tenis. Es un hormigón poroso que te deja pasar toda la agua y que en el fondo es hormigón. Excelente, ¿no? Es como si todo fuera un solo material. Sí, 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 uno solo material, sí, eso. Y no necesitas de tener nada para drenar a agua que sea visible porque la agua se infiltra por todo el pavimento. Y es parte de la normativa, ¿verdad? Que necesitan una superficie. Sí, sí. Aquí no necesitábamos de eso. No, aquí no, porque teníamos mucha folga para hacer otro material, pero por lo tema de la color y de la materialidad preferimos utilizar este material aquí. Y me gustó mucho esta conexión, ¿verdad? Porque no es directa, no llegas aquí al vestíbulo. Aquí hay Otro vestíbulo. Sí. otro vestíbulo. Que te pasa también, que te ayuda a hacerlo, te va a cerrar. Y este vestíbulo también es un vestíbulo que te permite hacer la conexión a la lavadera, Ok. porque eso es un espacio que también tiene un patio que puedes para lavar la lavadora. Las lavadoras están aquí. Y la verdad puedes tener la zona técnica conectada directamente con la cochera y que puedes tener las personas que van a tratar de la ropa con entrada de servicio directo, sin interferir en el uso de la casa. Sin enterarse de qué bonita zona de ropas, ¿eh? Eso está muy elegante. Muy sencillo, pero muy ordenado todo. Me gusta mucho también este eje, ¿verdad? Este es un gran eje. Sí, sí. Es lo eje Es principal. lo eje que distribuye para toda la casa. Aquí tenemos un Aquí es de- espacio de los baños de servicio. que Que también tiene también aquí una zona para cuando llegas a casa, si quieres dejar tu casaco, tu maleta, si quieres cambiar. los invitados lo pueden dejar aquí para no tener todo aquí una confusión en este grande espacio, en este grande vestíbulo. Tienes que te puedes esconder todo allá. Es muy elegante, ¿verdad? Porque cada espacio tiene una pequeña antesala, ¿verdad? Te va aislando un poco el ruido. Sí, ¿verdad? Vas sí, sí. sintiéndote- Sí. Sí, a nosotros nos preocupa mucho el tema de la privacidad. Entonces los baños de servicio en casi todas nuestras casas tienen una recámara
donde tiene un armario donde puedes poner las cosas de tus invitados y solamente después tienes la casa de baño. ¿De qué materiales son los muros? Eso es un cerámico. O sea, y en las cubiertas de los baños. Esto es Corian. Me encanta la luz, ¿no? Esa luz suave, un poquito cálida con el blanco. Sí. Empieza a pintar los espacios de distintos tonos muy, muy sellados, ¿no? Y la madera, ¿qué tipo de madera es? El suelo. Es un pavimento de Carvalho. Carvalho, no sé cómo se dice en... Oak. Oh, it's oak. Ok. Después de pasar este vestíbulo, Ajá. empezamos la distribución de la casa. Por esta línea. Por esta línea tenemos las funciones de... Pensamos la casa como si llegas de carro, ¿cuál es la primera espacio donde tienes que poner cosas? Es la cocina. Por eso tenemos la cocina para que puedas traer las cosas de supermercado y rápidamente lo pongas acá. Y por eso empezamos con la cocina. Después, esa es la cocina que tiene un patio. Tiene un patio de conexión. Me encanta la combinación de ese roble con el blanco, ¿no? Sí, se ve bien. Por ejemplo, toda la decoración de esta casa nosotros hemos dibujado y producido lo mobiliario, todo. ¿En serio? Todo. ¿Ustedes diseñaron estos Diseñaron bancos? y producimos. No, los bancos no, los bancos lo cliente ha comprado, pero si no dibujamos, nosotros Elegimos. elegido las piezas. Excelente. Las lámparas. Todo. Esta cocina tiene un espacio que puedes hacer los desayunos al exterior y una vez más, estando trabajando aquí, puedes mirar que no ves ningún vecino. Claro. Si estás trabajando, tienes tu luz natural, tienes tu espacio, pero no hay conexión ninguna con los vecinos. Esa era la idea de la casa y eso es que logramos conseguir. Claro, tienes Y la- la luz natural. La cocina tiene también dentro de este muro estas dos puertas correderas para que si tienes convidados o alguien de fuera a casa que vaya a entrar y no quieres que mire la bagunza de la cocina, puedes cerrar las puertas y te quedas aquí con un espacio Completamente cerrado. independiente del resto de la casa. También, ¿no? Esa forma en la que van resolviendo estas cejas conectadas pero perforadas. Sí, sí, si puedes conectar, puedes desconectar, lo haces como lo quieres. Es como que cada casa tiene su propia vida. Es lo que... Corriendo, ¿verdad? Claro, claro. Está genial. ¿Cómo hacen ustedes la investigación con los clientes? ¿Cómo saben cuando el cliente quiere la cocina independiente o si la quiere abierta? ¿Qué tipo de preguntas hacen? Antes de empezarmos el desarrollo conceptual, tenemos una reunión longa con nuestros clientes. Una hora y media, 2, 3 horas, donde preguntamos todo y más alguna cosa. Tenemos que los conocer, tenemos que percibir sus hábitos, cómo quieren habitar la casa para que después la podamos desarrollar para ellos y no una casa para otra persona cualquier. Entonces, en esa primera reunión, preguntamos exactamente eso, cómo quieren la cocina, si quieren una cocina integrada en los espacios de la sala, si quieren open space, si no quieren open space, si quieren conseguir encerrar la cocina, si no hay problema de la cocina no poder ser encerrada. Todas esas cuestiones son hechas en esa reunión. Y después seguimos desarrollando trabajo sin voltar a importunar al cliente. Lo que intentamos es que todas las casas que dibujamos sean una extensión de nuestros clientes, porque al fondo cuando una persona vaya a contratar a un arquitecto para dibujar su casa es porque no encuentra nada en el mercado que se ajuste a su modo de vivir. Entonces nuestra función es dibujar algo que sea una continuidad de los clientes. Es nuestro foco. A la Sí, medida, ¿no? sí, Sí. es. Que se siente como- Aquí, este espacio aquí, la idea era que poder tener aquí una mesa y puedas estar aquí fuera disfrutando porque es un espacio que está siempre en sombra, protegido. Y la dimensión de este espacio, la anchura, es exactamente la misma de la ventana, que es la misma del muro al frente, y por eso tienes esta conexión siempre
de ligación. Después consigues a mirar lo perfil de metálico que hace la separación. Aquí lo ves bien con los diferentes colores y la separa lo vertical de lo horizontal y la introduce aquí algo un poquito más de complexo. Ahí está un poquito más plástico. Hay este material que es lo concreto, que es muy, muy pesado. Sí, que son detalles que suavizan, ¿verdad? Sí, Y que, Sí. que te ayudan, un poco el cliente. te ayudan a dar escala, a tracer la escala para lo hombre y después te puedes, yo creo que resultó bien. ¿Y cómo resuelve las dimensiones? Porque pareciera que hay alguna especie de módulo que se va repitiendo a lo largo. Pero la verdad no hay cualquier módulo. No hay módulo, todas las dimensiones Todas son variables. son variables porque cada espacio tiene su programa y la dimensión es dada por la necesidad que tienes de programa interior. De acuerdo. La cocina donde necesitamos tener una isla con trabajo, tienes que pasar de un lado, tienes que pasar del otro, es la dimensión que tenemos de este espacio. Lo escritorio, que es el espacio siguiente, el cliente lo quería un poquito más. Este espacio era, el cliente quería un escritorio, pero no un escritorio formal, que pueda ser una sala de juego, que pueda ser una otra sala de estar, siquiera. Y bueno, hemos desbocado un móvil solamente para apoyar la función de escritorio y después podrá tener aquí un sofás, algo que no están ainda definidos, pero será Es quase que una segunda sala que faz parte de la sala principal, que está conectada, pero no no mesmo seguimento, pero hay una ligación. Si estou aqui a trabalhar e tenho aqui meus amigos na sala, estamos em contacto na mesma, porque não há puertas a cerrar o espaço. Y este espacio es una oportunidad, una vez más, de tener contacto con el exterior, ahora para Puente, Sim, para Puente, sim. y siempre con naturaleza que se ven al interior de la casa. Sim. E com esta possibilidade, com a possibilidade também de ter uma ventilação cruzada em toda a casa que te ajuda muito em termos de climatização. Una vez más, la textura que va informando los espacios y lo va dando una materialidad muy, muy próxima del hombre. Es casi como que si cada patio quiere ver hacia distintos lados. Sí, Sim, Como que se busca que no se conecten. sim. Isso é. Tienes sempre... Consegues mirar uma outra ventana, pero Ajá, Y no una vez consegues más, mirar para el siempre sin interior. mirar el vecino. Sim, claro. Y teniendo luz, teniendo la naturaleza, teniendo todo que hace falta en una casa. sim. E tienes sempre uma luz diferente em todos os espaços durante o dia. Sí, la orientación siempre va cambiando. Sim, vai cambiando sempre. Sim. A mí son muy delgadas, cada una de ellas. Cada construcción no existía, que era un Um terreno vazio. terreno con árboles, con eso. Y ahora tienen Ahora hace falta aquí algo verde para cortar. Para cortar la vista. Sí. Algo, centro comercial. Sí, lo creo que sí. Sí, aquí la idea era que todo eso perteneciese a la estructura de la casa. De ahí ser todo blanco también y estar empotrado. Y la chimenea es una prefabricada, ¿verdad? Que Sí, es de focos. Tiene la particularidad Tiene la particularidad de joder. poder rodar, excelente. puedes abrir la ventana, te puedes quedar afuera con el calor. Le sirve también afuera. ¿Qué temperatura puede llegar la ciudad? No, de frío. De frío, De frío. cero. Cero. Sí. 0 grados. En la invierno 1 grado o 0. Pero también hace calor, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Nosotros vamos de 0 a Sí, 37. es una zona que tiene una amplitud muy grande. Mesmo en el verano, para el fin del verano, puedes tener días con 30 grados y después por la noche tienes 15. Claro, sí, es muy cambiante. Siempre con estas perspectivas hacia los árboles. ¿Jugaron con algún tipo de vegetación en el terreno? El patio. La vegetación que usamos es siempre vegetación muy local, muy autóctona. Es tipo de árboles que normalmente hay en todo el contexto. ¿Qué tipo de árboles son?
Ese es un carvalho, Ah, es el mismo roble. sí, pero Sí, una especie roble, pino. pino y eso no sé qué es, lo que es acacia o algo. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? 270 lo creo, 300 casi. Es que es una sola planta, entonces es una casa. Con la garaje creo que 300, 300 con la 300 metros cuadrados. Es interesante, ¿verdad? Porque la forma del terreno, o sea, los obligaba a hacer esta pieza. Sí, porque alargada. mucho estrecho y después mucho ancho en la otra extremidad. Vos solés cerrar esta, Interesante entender la planta. La casa va siendo irregular y va creciendo hacia un lado, luego hacia Sí. el otro, ¿verdad? Sí, hay volúmenes, lo último volumen es más ancho por la izquierda, lo segundo es más ancho por la derecha, entonces hay aquí un juego de volúmenes. Y por ejemplo, la circulación, cuéntenme un poco, porque es interesante porque no es lineal, ¿verdad? O sea, No. de repente yo pensé que iba a ser No. este gran no, eje. porque fue propositado, porque aquí termina todo que es público. Y como se termina que es público, la circulación deja de ser Muda lineal de, y tienes un cambio de dirección para te privatizar un poquito lo ingreso Es- a las recámaras. esta zona de la sala es como si fuera un sifón. Tú llegas por allí y después aquí tienes que cambiar de sentido. Entonces, si no es de la casa, no te vas a meter por allí porque percebes que es un espacio más privado. Claro, ¿no? Tienes este remate que te obliga a hacer un giro. Nosotros dibujamos las casas como un poco como dibujo urbano. Tienes las calles que van a las plazas y las plazas otras calles. Y para Sí, nosotros este espacio es como una grande plaza donde se va a distribuir para los otros espacios. tenemos ligación, que no sé, podemos mirar al exterior. Su buen de madera. ¿Le dieron algún pigmento al No, concreto? No. solamente es problema de concreto. Ah, sí. Cosas nuevas de ahora porque No, la verdad fue, ¿Sería? ¿sabes? La madera que se usa. Como la cimbra. Bueno, los cimbre estaba con un problema del material que dieron para que Escofrante. lo hormigón no se grude. pegar. Estaba con problema y ahora ficó así. Pero es interesante. Pero me parece Es ahora intencional. más amarelo Sí, do puedo que decir, sí, sí. Y aquí es lo único sitio donde acontece una pasaje exterior pelo volumen. Porque tenemos que garantizar la conexión de acá para allá. Porque sin esta pasaje no podrías pasar para allí sin ir por la agua. Entonces hay aquí Pero una... la planta se Hay queda aquí con una el mismo pasaje. dibujo de forma. Se extiende un poco ese volumen, ¿verdad? Sí, la Sí, verdad. en la realidad este los volumen patios- fue siempre así, pero era cerrado y después no nos hacía sentido no poder ir de acá para allá sin ser por la piscina. Entonces, aquí como es lo cuarto de vestir de la recámara principal, tenemos aquí esta ventana que no hace falta que tenga vista para el exterior y te permite hacer la conexión con la parte social, con la parte detrás de la casa. ¿Cómo orientan la piscina? La piscina está naciente, Sul ponente. sul Sul puente. puente. Sí, está tomando mucha Porque ahora luz durante está, todo el día. está Sí. el puente, mañana naciente Sí. y durante Por la mañana tienes luego sol en la piscina y durante toda la tarde también. ¿Qué recubrimiento le dan? es una Es cerámico, cerámico. cerámico blanco. Pastilla se llama aquí. Esto es genial. Esta sí es una piscina para nadar. No, de repente ya hacemos unas piscinas un poco extrañas. Esta no, esta Sí, es gata, sí. 350 por 9, o sea, está perfecta. Y es interesante la posición, ¿verdad? Porque Pero no tengo 350, tengo 3 metros. 3 metros. Sí. Sí, sí. Es interesante que la ocultan, ¿verdad? Sí, Así como para que no se vea desde No se ve, sí. sí, no se ve. Y aquí tenemos los cuartos Dos principal, recámaras. la recámara secundaria y un poquito de la parte detrás de otra recámara. Aquí ya se empieza a ver un poquito más cueva, ¿verdad? Aunque sale más o entra más la ventana, ¿no? Dándole un poquito Sí, más Sí, de privacidad. Porque la verdad, si estás
estás brincando en la piscina, si estás jugando, tienes que garantizar que hay alguna privacidad. Sí. Las ventanas un poquito más para atrás para que lo puedas garantizar. ¿Qué altura tienen los muros perimetrales? 1,70 m. Y el terreno era plano. ¿Cómo era la Sí, topografía? prácticamente plano. Pero la misma casa va generando sus sombras. Sí, eso fue lo que intentamos con este juego de volúmenes, poder generar diferentes luces, cambiantes de luz, sombra, y lo creo que siempre que trabajamos con eso lo conseguimos, lo logramos. ¿Y cómo eran las Dado- restricciones del terreno? La verdad es que no podríamos tener nada que con ventanas a menos de 5 metros del muro, por eso esta ventana tiene este recorrido para que pueda ser 5 Para metros. garantizar los 5 metros. Y partes sin ventana podremos ter 3 metros ou 1,5 m. Aquí temos 1,5 m, aquí temos 3 metros. Ok. Porque esta es la mitad de la piscina. Bueno, es... Y siempre tiene un juego que la verdad, este volumen que miras aquí, es exactamente la misma dimensión del patio de allá. Porque el patio es como que te empuja el volumen para acá, este Sí. patio empuja el volumen Quase para lá. como um Ok. tabuleiro Es como de esse. xadrez. Ok. Sí, Ok. que vais movendo las piezas, pero siempre... sí. Este volumen aquí es el patio del otro lado. La misma, la misma- Es el mismo ancho, claro. ¿Cuánto tiempo llevó el diseño de este proyecto? un año. El proyecto es de 2017. ¿En serio? Sí. Sí. He tomado Tarda tiempo la arquitectura. sí, pero, Pero esta está- casa está ahí, ha tenido Sí, ahí tienen un pequeño problema con el con la constructor. construcción. Se ha quedado Ha pronta quedado pronto a un año, hace un año. un año. Hace un año. Pero ¿Un año? que ha quedado pronta, pero ha estado casi 2 años parada. Ok. Por eso se tardó un poquito más, pero Sí. los proyectos de dibujos, desde la idea de concepto hasta el proyecto ejecutivo, nos tardó un año. Ok. Es normal, normal. A nosotros es normal, un proyecto se queda siempre un año. Un año y algo. Porque, bueno, la primera fase tenemos que tener ideas, y ideas nosotros no tenemos un time frame muy claro. Tenemos más o menos 3 meses para presentar el concepto al cliente, y después lo necesitamos más 4 o 5 meses para finalizar todo el proyecto, y con el tema de la municipalidad, las licencias, se tarda cerca de un año y algo. ¿Cuántos planos necesita un proyecto como este? Un montón de Este planes. tiene seguramente unos 200 planos. Es que son demasiados detalles, güey. Sí, está todo detallado. ¿Cómo van jugando los vanos? ¿Cuánto miden sus muros? El espesor de sus muros. Tiene 30, creo que 30. 30. 30 de hormigón, después tiene todo el aislamiento y las placas de yeso en el 30 interior. centímetros solo de hormigón. Solo de hormigón, sí. Y el hormigón no tiene ningún tipo de aislamiento. Todo va después del Todo hormigón. va después. Sí, todo va después por el interior. Ok. ¿Alguna vez se hace diferente? Como un aislamiento al Sí, centro del también Sí. lo usamos. También lo hemos hecho así. hormigón. ¿Y de qué depende? Es más caro, ¿Es más caro? mucho más caro, Más difícil, mucho más difícil mucho de más hacer. difícil de hacer. Y tienes los muros con Una anchura 60. 60, sí. 50 pelo menos. Es una locura. Y solo hace falta hacerlo si quieres concreto al interior y exterior. Sí. Que si no, Y solo Es muy habíamos caro. hecho en una casa en Lisboa que tiene unos muros con 50 y son hechos así porque son de hormigón por dentro y por fuera. Y vamos a empezar una otra ahora también en Gondomar que también es así. Tiene- ¿Ustedes creen que los clientes, las familias, cada vez están aceptando más el hormigón? Hay mucha gente que le gusta la textura del hormigón y la forma como el hormigón Se queda- se envejece. se queda viejo. Sí, se queda viejo con la pasaje de los tiempos, y son habitaciones que no tienen mucha manutención porque si es una pintura y se queda suya tienes que pintar de nuevo, aquí tienes que lavar y va bien de nuevo. Entonces en términos de manutención
tiene mucho menos. Y la parte estética, las personas le gustan también. Y yo creo que esta casa lo tiene todo, ¿verdad? Porque tienes el concreto por fuera, pero también tienes el blanco por dentro. Tienes esa pulcritud, ¿verdad? Sí, Entonces se equilibra perfecto. Qué interesante, ¿no? Todo este lado de la casa es un poco más fresco. sí, El otro lado está recibiendo todo el calor. sí. Y es bueno tener la opción de elegir lo lado que quieres estar de casa. Si quieres estar aquí un poco más tranquilo, a la sombra, tienes un espacio, pero si quieres estar al sol, también puedes ir para una otra terraza y te estás a bañar. Claro, como que vas buscando tu espacio dependiendo Sí. del año, ¿verdad? Dependiendo de la temporada. Bueno, nosotros intentamos hacer la iluminación segundo tres principios. Primero, tener una iluminación indirecta, que es la que va junto de las ventanas, para que durante la noche puedas solamente tener la iluminación junto a las ventanas, para que tengas un ambiente un poquito más calmo. Después tenemos la iluminación de circulación, de utilización, que es estos huecos en el techo. Y después sobre los comedores normalmente o sobre la cocina tenemos iluminación más técnica, más próxima y más baja para que se pueda tener diferentes ambientes de iluminación en tu espacio. Pero eso se cambia de cliente. Sí, depende Mucho del cliente. En la primera reunión que Rui te ha explicado, nosotros trabajamos eso, intentamos percibir si el cliente lo prefiere la luz directa, la luz indirecta, si prefiere luz del techo, si no. Y nosotros trabajamos cada proyecto con la idea de lo que el cliente gusta más. Sí, dentro del concepto de proyecto también. Por ejemplo, algunos proyectos que estamos ahora haciendo en los pasillos no tenemos iluminación en el techo. Tenemos la iluminación junto al piso, una cosa muy sencilla que te indica el camino, pero no te deja mirar todo muy bien. Es un ambiente un poquito más oscuro. Eso también depende un poco del concepto del proyecto. Que en la realidad las recámaras son un solo bloque, que es ese bloque aquí, que tiene la distribución. Es una distribución muy clásica. En el pasillo, las puertas directamente por el pasillo. Porque lo closet de la recámara principal en la realidad es lo negativo de este patio que se cambió para allí. Entonces aquí el patio, aquí lo closet. Es la misma proporción. Sí, es lo mismo, porque es como si pegas una pieza de aquí y pones allí. De acuerdo. Puertas que nosotros desarrollamos lo pormenor para que se puede ocultar todo. Tú no lo miras. Aquí no tienes madera para madera de la puerta. Este es yeso. Ajá. Y este es yeso. Y este es un pormenor que nosotros dibujamos, que es un montón de trabajo. Pero cuando lo cierras, no miras nada, solamente la yunta pues, tú puedes mirar aquí. Y hay una placa extra de yeso que hace los pasos para hacer lo batiente de la puerta. Es increíble. Y tú no la miras nada. Aquí sí no se ve nada. Nada. Esto es lo que... completa. Sí. Normalmente es lo detalle que hacemos es ese. Y el constructor con el que trabajan ya está familiarizado con el Este fue un concepto nuevo. Sí. nuevo. Sí, porque lo dibujamos tú, sí. Está dibujado, tiene que hacer como lo... Nosotros lo conseguimos explicar cómo lo hacemos. Hacemos una y después... Es bueno para ellos porque así siguen con una nueva manera de hacer. Y no tienes nada, solamente tienes todo yeso, todo... Esto es yeso también. Yeso. También es todo. O sea, ya no Porque- es MDF. No, todo No, eso. no, todo eso. Porque no sé cómo se llama, fechadura. Sí, la cerradura. La cerradura es magnética. Ok. Entonces, solamente cuando la puerta encuentra este hueco es que la lengua de la cerradura se tranca. Por eso no necesitas de tener aquí nada muy duro porque no tienes Porque no marcas lo tradicional. con la- Entonces, Nunca está dibujado. sí, nunca está. Sí, Esto está genial porque siempre tienes eso, ¿no? Siempre tienes ahí sí, esa raya. sí, eso. Y con este sistema no tienes ese problema. Lo han ido perfeccionando, ¿verdad? Te meten una edificio. Claro que Pero eso es de 2017. Ahora estamos... Ahora lo hacemos mejor. Ahora hacemos con todo, con tapa.
¿Así? No, 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 ¿cómo lo puedes mejorar? O sea, aquí ya es... sí, pero seguimos mejorando, simplificando. Sí, Que Simplificando. el Sí. proceso constructivo de eso es complejo, sí. pero ahora nosotros desarrollamos, hay una solución de mercado que es unas piezas de aluminio Ujú. que se queda acá, solo que son muy caras. Y Ok. nosotros hemos desarrollado una manera más simple y más fácil de poner en obra con madera, que en realidad se queda trabajada como si fuese yeso y después es pintado y se queda muy bien. Tenemos eso ahora. Hemos mejorando el proceso, pero la solución es lo mismo. Quiero ver ese detalle. Claro, porque estas cosas con el tiempo empiezan después a fallar un poco, ¿verdad? La grieta. Entonces hay que mejorar la construcción. Es muy amplia las habitaciones. Sí. Sí. Y cuánta privacidad tiene. Que ya se despega completamente del área social. Sí, Es como completamente. Una casa periférica, porque todo el tiempo Sí. está girando. Sí. Es como que esta Sí. cajita que gira, que gira, que gira. Y va viendo hacia- Cada vez que entras en espacio te parece que tienes un poquito más de silencio. Sí. Sí, cada espacio tiene su propio pasaje. Me encanta la combinación del tapete también. Sí, la verdad es que el cliente también es una persona que tiene muy buen gusto y que también quiere una casa bien. Es un cliente que es un amigo y que, bueno, todos juntos logramos a conseguir tirar la casa. Fíjense qué sencilla la cabecera, ¿verdad? Como que estamos acostumbrados a ver toda la pieza completa, pero esto se ve muy fresco. Sí, sí, Ajá. muy leve. Bueno, mira, aquí tienes casi lo mismo de otro proyecto que tenemos de mañana. Ujú. Tienes la recámara privada, tienes una entrada al medio y después puedes ir a la izquierda para el vestidor, enfrente para la casa para el baño y ahí para la recámara, pero nunca entras en la recámara. Los clientes muchas veces que no quieren eso, ¿verdad? No quieren que alguien abra la puerta y que los vea acostados. Sí, es. Entonces, ustedes lo logran aquí dividiendo las áreas. Si el Sí. vestidor, Aquí tienes los armarios empotrados. Aquí, si, Claro, es el pasaje. si de mañana si quieres ir por la piscina, tienes aquí un shortcut. Puedes salir. Puedes salir, claro. Ok. está aquí, está aquí. Ay, yo pensé que era chaparrita la ventana. No. Puedes salir. Puedes salir por la Excelente. piscina. Es como que bueno, pues si quiero, sí voy a nadar. Sí, puedes ir Puedes de bañar bañarte y después a la piscina. ves. Sí, es que su arquitectura tiene muchas formas de recorrerlas, ¿verdad? O sea, son como estas cajas que están perforadas, desfasadas, tiradas. Sí. Tienes mucho. Parece sencillo, pues es muy complejo. Nos gusta el factor sorpresa que se puede añadir. Puede estar siempre dentro y fuera en varios espacios. Sí. Y este espacio no es previsible que llegando al closet pueda salir para la piscina. Usa la luz. Les gusta jugar siempre de una forma distinta en cada proyecto. Sí, hay algunos detalles que son semejantes. Y hay cosas que a ese cliente no le gustaba, las pegaderas de todo tamaño. Entonces, si hay dibujado algo que el cliente le guste. Todo está jugando. Aquí es el baño principal. El Corian es más limpio. ¿Cuáles serían las ventajas de usar Corian sobre un cuarzo o una piedra tecnológica? En la práctica es lo mismo. Sí, es pero casi lo mismo. la ventaja es que no miras cualquier yunta. La ventaja es que con Corian y este tipo de materiales consigues hacer todo y las colagen, viragens y te parece una pieza monolítica só. Porque cuando colas con el tipo de cola que se usa, no percebes la junta de los materiales y eso es la mayor ventaja. Es más difícil, es difícil hacerlo más limpio, ¿verdad? Sí, es difícil, sí. Sí, porque no tienes absolutamente ningún... Sí, no miras nada. Es así, esta es una pieza y esta es otra, pero no miras que son dos. Te parece una pieza solo. ¿Utilizan ustedes este tipo de charolas de baño? Son prefabricadas, ¿verdad? Sí. Esto no es Corian, o este que... Es similar a Corian, sí, es casi lo mismo. Parecido, pero no es Corian. Pero es prefabricado. Es un monomasa, es una pieza maciza. Puedes cortar. Puedes cortar, puedes cortar. sí, puedes cortar para ajustar ajustar. por las medidas. Yo pensé que ya vendían como
80 centímetros. No, no, sí, lo tienes. Sí, y lo tiene. Pero sí, disculpa. No, Si quieres cortar, por ejemplo, si tienes 1,55 m Ajá. y aquí tienes 1,54 m, puedes cortar 1 centímetro para Que no que pasa se nada. quede sí. exactamente en el tamaño. Puedes comprar siempre tamaño superior. Tienes una margen que puedes cortar para ajustar. Con Por razón. ejemplo, aquí puedes cortar 10 centímetros, que no pasa nada. Y por las laterales puedes cortar 2-3 centímetros también. ¿Y usted le dan la pendiente o ya viene con... No, ya viene, la pieza viene así como la La ves. pieza tiene 4 o 5 centímetros, no lo sé. Ujú. Y toda la pieza es cavadaza. Ok. El perfil de las ventanas lo embuten, se embebe arriba y abajo, ¿no? Sí. Sí. Y el lateral también. Sí, lateral. Sí. ¿Qué marcas son las ventanas? RCN. Ok. Es una marca portuguesa que trabaja para el mundo todo. No, la verdad, nosotros fuimos los primeros arquitectos en Portugal a trabajar con ellos. Ok. Porque la primera obra que ellos han hecho fue una obra nuestra. ¿En serio? Sí. Sí. Tienen un vidrio temprado por el exterior y un vidrio laminado en el interior. Ok. Te reduce la temperatura. Sí. Sí. Y entre los dos vidrios tienen una cámara con gas argón. ¿Y tiene algún reflejo? Porque creo que no, ¿verdad? Tiene control solar. Sí. Pero sí. es mucho más transparente. Hemos visto otras que sí que tienen un... Que depende Depende de la exposición. de la casa. Como tenemos siempre esto protegido un poquito y es naciente, Puedes reducir puedes reducir un poco. el reflejo. Es más bonito, ¿verdad? Sí. Que Sí. tener un vídeo más transparente. Sí, Y la verdad es más eficaz. Porque si tienes algo que te pueda hacer una protección a la ventana, es más eficaz que tener la ventana con los reflejos. Él tiene la iluminación es provisoria. Sí, porque no, en la verdad no ninguém usa este cuarto. De acuerdo. ¿Qué dimensiones tienen? Como de largo son como de 4,50, ¿verdad? 4, tampoco 4. Debe ter 3,70, 3,20. Sí. Y en el otro sentido también, ¿no? Aquí, 3 Por y ahí medio. debe ter 3. 3,5 acá. Después la casa de baño. Y la total lo creo que son muy cerca de 5. Sí. 5,5, algo como eso. Y aquí aprovechan para hacer closet, vestidor, todo un mueble, ¿verdad? Sí, Sí. una pequeña secretaria para que tengas que trabajar, si tenías un niño, que pueda trabajar aquí. Aquí sí dejan puerta. En los otros baños era solamente un fijo, Sí. ¿verdad? Por el tema del dinero. Entiendo. Pero se ve muy bien también, ¿verdad? Sí, sí. Depende de la extensión del baño. Aquí, como tenemos los lavamanos y el inodoro, la puerta tenía que ser al centro. Entonces, si quedabas con el vidrio abierto al centro, agua Necesitas y a salir todo. Esto es una otra recámara, pero que no tiene mobiliario. Tiene aquí su baño. Es Entonces, como un museo. O sea, tienes... sí, en la verdad esta casa es usada solamente por 2 personas. Sí. Y aquí los materiales son los mismos en una otra. Siempre la distribución de los baños tiene una lógica, ¿no? O sea, entrar y el mueble de baño al frente, ¿verdad? Sí. Creo que nunca lo vimos a un lado. Siempre es de frente. Muy raro. Casi siempre es. Es muy raro Sí. tener de lado. Nosotros gustamos de entrar y ser recibidos por el espejo que te va a dar una mayor amplitud del espacio. La verdad es está al contrario. Al revés, porque la verdad que la Cortina debería quedar acá. pero montaron al revés. Porque no hace sentido ninguno la cortina Pero ficar una vez más, casi no ves vecinos. Sí. en la propia casa, porque puede estar aquí en la recámara que No, quase no consegues ver quién está en la sala. Es La muy tele. correcto, ¿no? O sea, cada patio, desde adentro lo direccionan hacia un sentido Sí. que no sé Porque cuando tú miras de fuera, te fijas con la idea que sí, seguro que sí o sí vas a ver los vecinos. Pero cuando estás adentro, te percibes que casi no los ves. Sí. Es casi, Y ellos también no te ven a ti. es imposible tú mirar a los vecinos. Es casi imposible mirar otros espacios de la casa
Por ejemplo, si estás en un cuarto y tienes la sala, seguro que ves un poquito de la sala, pero tienes la privacidad necesaria. Y aquí empezamos a entender, cuando vemos el terreno hacia atrás, Sí, empezamos a ver, nos imaginamos cómo esa pieza no es como esta célula que va creciendo hacia atrás también, ¿verdad? Empiezas con uno o dos módulos y de repente se empieza a desfragmentar Sí. en distintas. Nós intentamos hacerlo. la estrategia aquí Con lo fue volumen. dibujar a peça que no toque nada. Claro, o sea, es una pieza ortogonal Sí. Sí. en medio de una Sí, pieza. que vai tomando conta do terreno, pero sem se condicionar por el dibujo de A nosotros, la geometría. nosotros gustamos mucho de esta casa. Claro. Yo creo que es muy sencilla, Sí, muy simple, bien. muy clara. ¿Y cuál es el costo aproximado por metro cuadrado de construcción? Si alguien quisiera hacer algo como esto, pero el día de hoy, Al día de hoy, si yo sé yo creo que casi 1.800 1800 metros cuadrados, 2.000 euros metro cuadrado. por ahí. Ok, está bien, está bien. Sí, porque es concreto. Sí, concreto. claro, parece. Aquí usamos una piedra que es muy similar al concreto por el exterior de las ventanas. Esto es una piedra natural. Es un granito, ¿verdad? Se llama ataíja. No estamos hablando de esto, estamos hablando de esto. Esto. Ay, perdón. Sí. Esto no es concreto. No, No es. Pero una parece. piedra. Sí. Ok. No, Si no te decía, yo, te pasaba como concreto. yo pensé que era. No. Es algo que nosotros usamos hace mucho tiempo. Es la Sí. piedra que preferimos usar porque casi toda la gente piensa que es concreta. Sí, en nuestro estudio, la entrada de nuestro estudio es toda hecha en esto. Súper elegante. ¿Y de dónde viene la idea del latón? ¿Verdad? Porque La verdad, nosotros Queríamos algo para cortar eso. para cortar a la altura de la casa para que no fuera un volumen Muy alto. muy alto Y es casi una situación de escarpa. exacto. sí, nos agradaba la idea de tener algo un poquito más refinado porque el hormigón es un material muy duro. Entonces esto le da una otra dimensión y es también un material que se va a quedar viejo como el hormigón porque va a oxidar, se va a quedar más oscuro, verde. Entonces queríamos algo que también se quedase viejo como el hormigón. Con el tiempo, ¿verdad? Sí, De repente pareciera que había una intención entre estos colores, ¿verdad? Un poquito cafés y ese latón. pero aquí fue solamente el acaso. Pero podríamos decir una Podríamos decir, bonita. Sí. No, hay sí un pigmento. Compraba completamente. Podría ser un pigmento desarrollado por nosotros, pero no. Ya han usado pigmentos. Sí. Sí, Ese de museo. museo, Sí. claro. Todo. Sí. Pues muchísimas felicidades, Juan. Una pieza muy elegante, muy sofisticada, ¿verdad? Que contrasta mucho la textura ruda. Me imagino que las personas se sorprenden mucho, ¿no? Cuando la ven desde fuera y cuando se entra. Ese es lo bueno de este tipo de arquitectura, es que las personas se sorprenden porque no están a espera de un interior tan sencillo y tan acogedor cuando ven todo este aspecto más brutalista por el exterior. Muchísimas gracias por compartirlo. Nada, Muito Gracias a obrigado. vosotros. ¿Cómo los podemos contactar, arquitectos? ¿Cómo están en redes sociales? Estamos en Instagram, at Spaceworkers, en www.spaceworkers.pt y en Facebook también. ¿En dónde están haciendo proyectos actualmente? Cuéntanos un poco. Estamos haciendo proyectos en todo en Portugal, ahora Madrid, Francia, Cannes. Tenemos una casa en Moscú. ¿En dónde? Moscú. En Moscú. Yes. ¡Qué locura! Sí, pero antes de la guerra. Sí, ha empezado en 2019 y ha quedado ahora pronta, pero no. Estamos intentando hacer algunos proyectos fuera de Portugal, pero no ha sido muy fácil hasta ahora. Pero lo vamos a Sí, intentar. pero tenemos en Portugal, estamos haciendo ahora unas casas en Algarve también. Y seguimos por aquí, por Porto y ciudades más cerca de nuestro estudio. Hemos empezado, Terço, Guimarães. hemos empezado una nueva aventura con nuestro estudio también en Lisboa.
En Lisboa. Sí, Sí, hemos, estudio en Lisboa ahora también. sí, no, Sí, sí, sí. Sí. Hace 3 meses, 4 meses, no sé. ¿Cómo es eso? ¿Tienen que estar yendo? ¿Cada cuánto van? Estamos siempre para lá, para acá. Vamos algunos días para lá, mas a maior parte dos dias estamos No aqui. tienen aquí en la vida de Lisboa. Vamos, pero por enquanto vamos a intentar, solamente tenemos Lisboa como un punto para nuevos clientes, para reunir con clientes y para poner una equipa a trabajar para Sí. esos clientes. Pero sí, lo vamos a ver. Estamos empezando ahora un proyecto de una casa también cerca de Lisboa, entonces vamos a ver cómo vamos a seguir por delante. Muchas felicidades, pues que sigan los Gracias. éxitos, que sigan creciendo. Muchas gracias por compartir. Gracias. De verdad es un honor estar. Pues ya creo que esta es la cuarta, quizá la cuarta o la quinta obra que visitamos de Space Workers. Ok, que cuarta, quinta. Habíamos hecho lo cubo de hormigón, Ajá. la otra casa que estaba en construcción, La de concreto también. De concreto. De Sufre. construcción solo. El edificio que ya grabamos. no, Esta la es la casa da Grela también, quinta. Ah, sí, sí. tres casas. Esa es la quinta. Sí. Estamos viendo pues todo ese abanico de posibilidades, ¿no? De soluciones que realmente pues son de lo mejor que hemos visto. Así que de verdad, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. jóvenes, sigan las redes sociales de los arquitectos y esperemos vernos muy pronto. Gracias.